he estado escribiendo porque lo merecen una novela, porque son tantos datos y, por ejemplo, la historia, pues yo digo, cada personaje, si uno lo viera como es realmente, pues, óigame, qué novela ni qué nada, pero la historia es como medio parca. Y en una novela yo puedo decir cuando se enamoraron, cuando se dieron el primer beso, cuando se conocieron, qué se decía. Bueno, hay un epistolario de cartas de Ricardo Flores Magón y María, pero claro, escribían muchos, porque además pues no había celulares, era la forma de comunicación, y más cuando Ricardo estaba detenido. Estuvo, fíjense, en la cárcel de Los Ángeles, estuvo en la Isla McNeil, estuvo en Florence, en Arizona, en la cárcel de Yuma, estuvo en Leavenworth, que finalmente ahí es donde lo mataron. Y quiero decir por qué digo que lo mataron. O sea, no lo estoy diciendo nada más por decirlo. Yo les voy a explicar por qué. Pero bueno, les iba a enseñar los libros para que vieran que no estoy inventando. Entonces, les enseñé México Bárbaro, México Insurgente, ¿verdad? Les mostraré Cananea, como de ahí partió todo. Yo digo que ahí fue el primer problema. De hecho, la historia del sindicalismo en México tiene mucho que agradecer a estos movimientos de Cananea y de Río Blanco en Veracruz. Y también en el Estado de México, en Querétaro, se fueron sumando en Puebla. Ok. Y cada autor da su versión. Algunos dicen, no, eran filibusteros, refiriéndose a la incursión que tuvieron en Baja California. Eran filibusteros que se querían adueñar de la Baja California o la querían vender a Estados Unidos, o traidores. Bueno, les pueden decir lo que quieran, pero yo les voy a explicar por qué no me creo ese cuento. No me lo creo. Entonces, yo digo que ni siquiera sabían qué pasaba en el resto del país, y no es difícil de entender, porque yo me acuerdo que leí que mientras, regresándome 100 años atrás, cuando se dio el grito de independencia y cuando se proclamó como independencia, como tal, que fue, fíjense, como coincidencia, 1810, 1920, la proclama, el cierre, digamos. Entonces, a Baja California llegó como un año después la noticia. ¿Por qué? Pues por la situación tan lejana. Estaba platicando ahorita con Alberto. Si uno quiere viajar por carretera, y él lo sabe, ¿verdad? Me contó cómo se vino de El Salvador, muy interesante, fue a Chiapas y luego a Ciudad de México. Le digo, pues de Ciudad de México hasta el norte te hubieras tardado 2 días mínimo con sus 2 noches. Hoy, por tierra, por supuesto, ¿verdad? No en avión. Imagínense entonces, claro, se comunicaban con telegramas, pero igual no era tan buena la comunicación. Entonces, estos revoltosos, primero, como fue en 1911, todavía Porfirio Díaz era el presidente, en 1911, que fue cuando los magonistas idearon, pero ya les contaré por qué lo idearon, por qué lo hicieron, pero por eso les conté que no fue lo primero que hicieron, anduvieron en Chihuahua, y años antes, pues fíjense, 1906, 1908, ¿eh? Y acá en Baja California, 1911. Entonces, ¿cuál filibusteros? Además, estuve viendo el perfil del filibustero. Pirata, pues ratero, digamos, ¿no? O sea, ¿cómo es un pirata? Todos más o menos lo conocemos. Entonces, ellos no, además, en aquella época, en Baja California, y Manuel no me dejará mentir, las compañías todas eran extranjeras.
Las compañías que estaban tanto en el Valle Imperial, en Mexicali, en Ensenada, todas para explotar algún tipo de mineral en especial. Entonces, imagínense la situación de Baja California. Vienen filibusteros, pues sí, los filibusteros ya estaban ahí, o sea, es mi razonamiento y yo quisiera que eso lo entendieran. Y bástese con ver los apellidos de aquel entonces de los que tenían el poder. Y pues quien tiene el dinero, pues tiene el poder, ¿no? Y quienes tenían las compañías. Pero bueno, eso sería otra cuestión. Este es el epistolario de todo lo que se decían, lo que se mandaban a escribir. Cuando estaban en la cárcel y me llama también, es que hay muchas cosas curiosas. Cuando ya no les daban chance de meter hojas, digamos, se daban sus mañas y lo hacían con tela blanca. Y en las cartas les dice, oye, me terminé la tela, ya no me alcanzó, o cuando me escribiste en la tela, venía borrosa las palabras, pero esas eran las formas, se daban sus mañas para seguirse comunicando cuando Ricardo Flores Magón, desde donde estuviera, que casi siempre estuvo en cárceles, no perdía la comunicación. Pero fíjense que al principio eran como que no le encontraban un delito mayor, o sea, le inventaban cada cosa que nunca lograron darle una condena larga hasta que lo acusaron de quebrantar son acuerdos de neutralidad, o sea, esos acuerdos o leyes de neutralidad que tenían los dos países como vecinos, Estados Unidos y México, pues de eso lo acusaron y por eso fue su último encarcelamiento que finalmente desencadenó en la muerte. Pero bueno, quisiera decirles un poquito también de Madero, nada más como entre paréntesis. Madero se fue, ahora sí que no, él no se fue por la libre, él se fue con el Partido Católico Mexicano y tampoco eso mucha gente lo sabe. ¿Quién lo avaló? Pues lo avaló el Partido Católico Mexicano. Ya desde ahí, lo demás se los dejo de tarea. Entonces, sí había grietas entre los liberales y los demás grupos revolucionarios. Les decían los colorados o los rojos, pues por comunistas y que hubo una época donde ser comunista era terrible, era malo, era lo peor. De hecho, la iglesia promovía eso. Entonces, los colorados, alguien que estuvo de primera mano en las luchas, escribió este libro, Los Colorados, una novela de la Revolución. Entonces, para distinguirse, porque no vayan a creer que este grupo se fue así y los fueron siguiendo, no. Había liberales distribuidos en el país. Había liberales incluso cuando entraron a México por Chihuahua, por Ciudad Juárez, los maderistas. Ahí andaban, que ahí les digo que empezaban a hacerles el feo, porque miren, para todas las batallas pues, se necesita dinero para comprar armas, para poder comer. Y yo eso lo he dicho mucho de Villa y sus dorados. Los mejor vestidos, los mejor comidos, pero es que tenían salario pues de Madero. ¿Quién se va así? Pues sí se iban, pero pues los jodidos, los amolados, los que tenían más fe en yo voy a ir a pelear por ahí para que cambie esto y porque quiero tierra, ¿no? Pero bueno, hay muchos libros, y sí los he tratado de leer la mayoría, que hablan de la revolución del desierto.
muchos datos y bien estudiados y todo. Lo único que no me gusta es cuando hacen esa postura equívoca. Y miren, eso de filibusterismo no es que me caiga bien o mal, sino que es una mentira. Y dicen que las mentiras, cuando se repiten, se vuelven verdades. Y yo digo lo contrario. Una mentira, si se repite, es un engaño. Entonces, eso es un engaño y espero alcanzar a decirles por qué. ¿Ok? Bueno, ya están en Baja California planeando ingresar a Baja California y de ahí irse a Sonora, que siempre, uno dice, ay, siempre le ha echado el ojo a Estados Unidos, a Baja California o a Sonora, pues porque han de querer más y más y más, ¿no? Porque pues todos sabemos qué pasó con la mayoría del territorio de México, ¿verdad? Malos tratos y malas defensas, lo que ustedes quieran. Entonces siempre ha estado latente esa idea de que Estados Unidos quiere Baja California y yo no lo dudo. No lo dudo y quiere lo que se pueda, ¿no? Pero los Flores Magón no eran empleados ni recibían dinero del gobierno de Estados Unidos. Ellos traían sus ideales, ellos traían otra forma de pensar. Realmente Ricardo Flores Magón fue un idealista. Si entre más lo estudio, más me convenzo. Una pureza de espíritu enorme, la verdad. Y ahí en Los Ángeles, ¿de qué se mantenía? Me preguntaron una vez. Buena pregunta. Con esos apoyos, y aquí voy a nombrar a otra mujer inmensa en todos sentidos, Emma Goldman, con ideas ya se veía venir la Primera Guerra Mundial, antibelicosidad, o sea, traía sus ideas distintas, se atrevía a pensar distinto, pero el que piensa distinto siempre es al que van detrás de él. Y ella también era liberal, al igual que Kennedy, que John Turner, al igual que los Flores Magón, y así mucha gente, ¿no? Mucha gente.